de la economía, de cómo se está robusteciendo la economía argentina, es lo que dicen los funcionarios del gobierno central. Sin embargo, se habla de una caída real del salario, un 2,6% para agosto, pero un 7,8% si se compara el pico máximo del 2023 con la actualidad que tenemos ahora. ¿Cómo se explica esto, Luis? ¿Qué dicen los economistas? Y bueno, para eso estamos con Mike Paló, para que nos explique y nos cuente un poquito acerca de esto. ¿Qué tan real es esto que el salario no puede recuperarse a un año del gobierno de Milei? ¿Cómo le va? Buen día, Mike. Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Buen fin de, me imagino, ¿no? Sí, tranqui, muy tranqui. Sí. ¿Qué pasa con el tema salario, Mike? Bueno, todo esto responde a una dinámica de altísima nominalidad del año pasado, con una fuerte devaluación en diciembre que obviamente comprimió en términos reales los salarios a la baja, pero hay que distinguir que esta dinámica tiene distintas variantes, ¿no? Sobre todo hablando en cuestiones de tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos distintos indicadores salariales. El índice de salario que da el INDEC, el CIPA que da el Ministerio de Trabajo y Capital Humano, y por último el RIPTE, que también, bueno, es otro de los indicadores. Según estos indicadores, durante el primer trimestre del 2024 y el último trimestre del 2023, la caída en el salario había sido bastante profunda. Pero como todos los flujos vienen recuperando a lo largo del segundo y tercer trimestre, ya prácticamente ubicándose a los mismos niveles de noviembre. Todavía no alcanzaron esos niveles de noviembre, pero están, depende cuál tipo de estos indicadores, por ejemplo, el que mide el trabajo privado, ya prácticamente está al mismo nivel que noviembre del año pasado, el sector público está 7% por debajo, el sector informal también está 7% por debajo, el CIPA muestra también una caída importante, todavía no ha recuperado del todo, pero sí hay un proceso de recuperación en términos del salario real a lo largo, sobre todo, de este último trimestre. Sin embargo, creo que todavía no estamos en niveles del 2023, de noviembre por lo menos. La caída y la licuación, el proceso licuatorio que vino después de la devaluación fue bastante importante y no se recuperó. Pero hay que marcar una diferencia en términos de tiempo entre lo que fue el primer trimestre del 2024 y el último trimestre del 2023, en donde la caída fue muy abrupta, y después en el segundo trimestre, a partir del segundo trimestre los salarios ya empezaron a recuperar y vienen recuperando. Aunque, como bien dice Caro en el piso, todavía no llegaron a recuperar el nivel que tenían en el 2023 en noviembre. Justamente el piso, los chicos seguramente alguna pregunta te van a hacer, Mike. Muchas gracias, Luis. Chicos. Muchas gracias, Mike. Caro te saluda. Justamente estas cifras que mencionábamos y poníamos sobre la mesa, buen día, son del CIPA, es el indicador que elabora el Sistema Integrado Previsional Argentino. Ahora, entendemos que se habla de una recuperación porque la caída era todavía mayor, pero no llegamos a equiparar. ¿Esto puede marcar el pulso de las próximas paritarias, crees vos? Porque digo, esto es lo que se ve para el sector privado. Obviamente vos hablabas de una caída más abrupta en el sector público que tendrá sus paritarias, pero hablar de negociación salarial en el sector privado a veces es más complejo. A ver, sí o sí es más complejo y depende muchísimo de cómo venga la economía y cuál va a ser el termómetro en cuanto a la recuperación de los sectores en particular. Y ahí las negociaciones se tornan un poquito más complicadas porque hay que ver cuáles son los sectores. No todos han tenido la misma dinámica, ni desde el punto de vista salarial, ni desde el punto de vista de la actividad. Tenemos una economía que viene teniendo desfasaje bastante importante en cuanto a cuáles son los sectores que vienen mostrando una recuperación sostenida a lo largo de este tiempo y cuáles son los sectores que aún están bastante atrasados. Y bueno, eso repercute muchísimo al momento de hacer negociaciones desde el punto de vista salarial. Como vos bien indicás, desde el punto de vista privado, el salario viene recuperando incluso mejor que con el trabajo no registrado o con el trabajo registrado en el sector público. Pero va a depender muchísimo de cuál sea la expectativa que tengan sobre la recuperación del sector. Y también hay que tener en cuenta algo, Caro, que esto es bastante importante. Todo el proceso de recuperación no fue contra salario, no fue contra empleo. El último registro, el último informe que da precisamente el CIPA, no muestra una caída muy abrupta en términos de cantidad de trabajo y cantidad de empleo desde el punto de vista del sector registrado. Tampoco del sector público, si bien en términos interanuales sí podemos marcar una caída importante. Pero la caída no fue fuerte en comparación o teniendo en cuenta lo abrupta que fue la crisis en estos primeros meses del año.
Por lo tanto, creemos, nosotros desde la consultora, nosotros pensamos que mucho de ese ajuste se hizo contra márgenes de ganancia de las empresas. Entonces, al momento de hacer algún tipo de reestructuración o algún tipo de recomposición salarial, eso va a pesar muchísimo. Entonces hay que ver cómo pensamos que ese sector va a recuperar a lo largo del tiempo y bueno, y eso depende, como te dije, del sector. Mike, ¿cómo te va? Jorge te saluda. La carrera es... Hola Jorge, buen día. La carrera está clara, ¿no? Los salarios contra la inflación. Y ahora se está esperando para esta semana ya el índice del mes pasado, el mes de octubre. De acuerdo a la evaluación que vos vas manejando, la información que se tiene, ¿sigue la carrera descendente de la inflación para el mes pasado? ¿Cómo viene noviembre? Bueno, el proceso es netamente desinflacionario, eso está claro. Nosotros vemos que muy probablemente la inflación esté ganando y logrando romper un piso inercial más que es el del 3%. Nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que viene desacelerando fuerte y viene convergiendo al 2% es la inflación de bienes. Así que eso representa aproximadamente un 70% del índice general. Así que con los bienes desinflacionando fuerte, nos queda un componente de servicio, el 30%, que está muy influenciado por las actualizaciones de los alquileres. Fíjate que los alquileres siguen ajustando a un 210% y eso tiene que ver muchísimo, impacta muchísimo en el índice. Nosotros usamos un modelo de estimación polinomial y nosotros creemos que polinomial, pensamos que el índice de mañana, que es el índice de octubre, va a rondar el 3% aproximadamente, en consenso con las demás consultoras que estiman aproximadamente lo mismo, ¿no? Ahora, Mike, un 3%, vos decías, también hay que comenzar a disgregar este porcentaje con otras cosas que van a pasar en Tucumán. Por ejemplo, no hemos sentido los impactos de algunos servicios como el aumento de luz, que el Poder Ejecutivo no lo había aplicado, pero sí lo aplicará probablemente enero, febrero, incluso quizás alguno en diciembre. Eso sí puede marcar, ¿no?, una inflación o un pico para más adelante, digo, a nivel local, más allá del promedio nacional. Sí, en términos inflacionarios hay que tener en cuenta que la inflación es un fenómeno que está explicado por otras variables. Ahora lo que estamos hablando más que nada es de proceso de ajuste de precio, que tiene que ver con un proceso que viene siendo virulento y que por eso este proceso desinflacionario yo creo que tiene aparte el mérito de haberse dado en un contexto de ajuste de precio relativo que fue bastante agresivo. Nosotros sí vemos, particularmente, nosotros creemos que la inflación va a seguir estacionada entre el 2,7 y el 3%. Bien. Ahora, hay una cuestión que tiene que ver con la percepción que tenemos de la inflación, porque obviamente el ajuste de tarifa impacta directamente en nuestro ingreso disponible y eso al momento de hacer consumo discrecional y consumo básico particularmente nos restringe bastante y más teniendo en cuenta que si vienen fechas sensibles eso es una cuestión a tener en cuenta. Más que nada porque en el norte y en el interior de la provincia la composición del gasto es distinta a la de otras provincias claramente y nosotros tenemos una composición de gasto en tarifa y servicio mucho más importante que en otras provincias, más que nada en cuestiones estacionales cuando viene el calor también lo vamos a sentir un poquito más, así que eso es importante destacarlo. Bien. Mike, te agradecemos mucho este tiempo con Vivo AM, como siempre. Gracias, Luis, te esperamos para tu próxima salida. Muchas gracias. Y esto en un ratito lo vas a encontrar actualizado con todos los detalles en el 8.tv.